Hola Roberto, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, Anita, Ciro, ¿cómo andan? Buenas tardes para ambos. ¿Cómo andan? ¿Qué ¿Bien? tenemos para hoy en Viceversa, Roberto? Bueno, hoy tenemos un programa dedicado a la reforma laboral en la Argentina, inspirado en la victoria por un lado del gobierno de Mauricio Macri, por el otro lado muchas de las cuestiones que se discuten en otros países es que el presidente Macri se animó a por lo menos someter a una discusión legislativa la reforma laboral, reforma previsional, lo que se considera una modificación en los estándares argentinos de algunas situaciones. Vamos a intercambiar argumentos con el doctor Jorge Elías, con Germán Mastrocola, diputado provincial, con Sergio Eladio, que es representante también de un sindicato de la provincia de Santa Fe. La invitamos a Evelyn Mayaín también, a nuestra compañera de Radio 2. Ustedes están invitados también si quieren participar, quedarse un ratito más. Pueden quedarse ahí en el estudio de Canal 3. Dale, bueno. Dale, te dejamos el aire completo. Dale. Para vos, Roberto, adelante. Bueno, lo que contábamos entonces, reforma laboral en la provincia de Santa Fe, en la Argentina. Vamos a intercambiar argumentos con el doctor Jorge Elías, que es abogado laboralista, uno de los más estudiosos de estos temas. Por el otro lado, Germán Mastrocola, diputado provincial de Cambiemos. Él pertenece a un sector también de militancia política histórica que está vinculada con el Ministerio de Trabajo. Sergio Eladio es dirigente sindical. Vamos a intercambiar argumentos. Vos también podés opinar del otro lado. Si tenés ganas, podés hacerlo a través de las redes sociales, el Twitter. Traemos un nuevo debate. ¿Bancás la reforma laboral de Mauricio Macri por sí o por no? Puedes hacer, leemos tu respuesta en vivo incluso. Tenemos 30 minutos. Hay instalados ya algunos votos, 55 por el no, 45% por el sí. Y tenemos un inicio para introducir un poquito de qué se trata la reforma laboral. Si queremos salir de la pobreza, tenemos que crear más trabajo. Es el único camino, no hay otro. El día que no estemos nosotros, como se lo dije muchas veces a los trabajadores, irán por el verdadero objeto, que es volver a lograr mano de obra barata en la República Argentina, como la tuvieron durante décadas. El gobierno apunta con esto a resolver uno de los temas que quizás es el más doloroso en el tema laboral de Argentina, todos aquellos que están en la informalidad laboral, todos aquellos que están en una situación de desocupación. La reforma laboral es en contra de los trabajadores argentinos. Esto se va a seguir discutiendo en la Cámara de Diputados, en senadores, más allá de lo que la CGT pueda llegar a acordar. Vamos a seguir combatiendo los excesos en la litigiosidad laboral, que se ha convertido en el negocio de unos vivos. Auspician Viceversa. Volvés a intentarlo porque amás lo que haces. Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. La Reina. Finca del Rey. Paladini. Nacimos para esto. Bueno, ¿qué tal? Buen mediodía, gracias por acompañarnos. Estamos en vivo por Canal 3. Germán Mastrocola, diputado provincial. Gracias por venir, Germán. No, gracias a ustedes. Jorge Elías, abogado laboralista, uno de los especialistas. Consultamos permanentemente, yo hace mucho tiempo que me dijo esto. Y ya siempre llaman. Siempre llaman, 30 años al menos. Sí, hemos pasado por muchas cosas. Abasteciendo a los medios de comunicación, digo porque tiene mucha experiencia en contar muchas de las cosas que seguramente vamos a intentar explicar. Y también está Evelyn, no sé si podemos conectarnos desde la redacción de Rosario 3. Puede ser que nos conectemos con Evelyn. Ahí está Evelyn, nuestra compañera de todas las mañanas en Radio 2. ¿Qué es la reforma laboral? ¿Qué datos tenés, Evelyn, de lo que el gobierno intentará por lo menos someter a una discusión legislativa? Hola Roberto, buenas tardes para todos. Bueno, lo primero que hay que decir es que el proyecto de reforma laboral ya está en el Congreso de la Nación, va a empezar a ser discutido por los senadores de la Nación. La próxima semana se prevé que el ministro Triaca esté dando explicaciones con respecto al alcance de este proyecto y también los titulares de la CGT y de las dos CTA a nivel nacional. Esto está previsto para la próxima semana
y la idea es tratar de darle la media sanción el próximo 6 de diciembre, antes que se realice el recambio del Senado de la Nación. ¿Qué está previsto para el 6 de diciembre? Quizás una movilización de los gremios que ya han anticipado su rechazo a esta reforma laboral. Algunos dicen que es una versión más light de lo que en un principio quería impulsar el gobierno de la Nación, que después de algunas reuniones con los titulares de los gremios lograron retroceder en algunos de los puntos que el gobierno nacional intentaba avanzar. Son muchos los temas para desglosar de esta reforma laboral. Avanza sobre el tema indemnizaciones. En un momento se quiso también hablar del bancos de hora, algo que finalmente se retrocedió. También la forma de pagar las indemnizaciones. Otro tema tiene que ver con la tercerización de las empresas y cuál va a ser la solidaridad de cada una de estas empresas. Son varios los puntos, algunos de ellos son más polémicos que otros, pero lo cierto es que avanza sobre algunos derechos ya adquiridos de los trabajadores. Bien, va a acompañar a Evelyn dentro de un ratito, gracias por estar. Sergio Ladio, secretario general de uno de los gremios más importantes de la provincia de camioneros. ¿Por qué bancás la reforma laboral del gobierno, Germán? Bueno, porque entendemos que el país hoy necesita llevar este tema a la mesa de discusión, porque hay una realidad que afronta la Argentina, que es de alguna manera no están las condiciones dadas desde las normas o desde el sistema que hace a la laboralidad en el país, y está perjudicando una situación que es viviente, que perjudica también muchos derechos de muchos trabajadores, como es el trabajo en negro, como es el desempleo, y también perjudica en esa franja de trabajo en negro muchas situaciones donde hoy viven, por ejemplo, padecen las mujeres, que son el índice más alto de desocupación entre el hombre y la mujer, también el trabajo en negro, y también está perjudicando a los jóvenes. Más de un 45% de los jóvenes entre 16 y 28 años son los donde más alta se encuentra la tasa, ya sea de desocupación o de empleo no registrado. Para eso se necesitan llevar distintos mecanismos. El gobierno está proponiendo una reforma consensuada con los actores del mundo del trabajo, que es la CGT y que son las cámaras de empresarios, para darle una solución y encontrar un destrabe a muchas situaciones que se generan desde la norma que hoy tenemos en la Argentina. Bien, Germán Mastrocola, bueno, dice que sí. El doctor Jorge Elías dirá que no. ¿Cómo saben? Sí, quizás porque me escucharon hablar de un proyecto anterior que eso en la década del 70 se parecía mucho a este, ya en esa época. ¿Ya década del 70? Y esto es la misma película, en cierto modo. Yo creo que no va a resolver los problemas, creo que no es el camino, porque, a ver, el camino no es que el gobierno se manda con un mamotreto de 150 artículos y después los muchachos de la CGT le sacan un pedacito para ver si achican el daño que van a causar. Quizás habría que pensar cuáles son los problemas del sistema productivo argentino, en un análisis un poco más serio que el que decir la culpa de todo la tienen las leyes o la culpa de todo los tienen los malos de la película, que somos los abogados. Si hablamos de litigiosidad, podríamos también empezar a pensar cuál es la causa de esa litigiosidad. Nadie se pone a mirar qué pasó. En lugar de usar un cliché de decir la industria del juicio para tratarnos de mafiosos los abogados, como hace el presidente, y a mí me ofende profundamente, no nos merecemos esto, creo que habría que buscar las causas de por qué ocurren estas cuestiones. Y el modelo o el rediseño no tiene que partir de agarrar una tijera y empezar a cortar derecho y que la CGT diga, no, corta un poquito más para acá para que me quede con un pedacito para mí. Porque ese retroceso, que todo el mundo acepta que es un retroceso en términos de derechos, seguramente no va a dar el resultado esperado, como no lo dio en la época de Menem. Y no va a blanquear el empleo, porque la idea de perdonar aportes ya la hizo Cristina y le salió mal. Y ahora encima se pretende modificar una serie de mecanismos sancionatorios que tiene la ley, que no funcionaron bien, es cierto, pero que castigaban al empleador y resarcían al trabajador cuando el trabajador estaba en negro. Esto es una clara señal. No hay problema, sacamos las sanciones, no se queden tranquilos. No, está bien. Está Sergio Ladio, secretario general del Sindicato de Camioneros también.
con Evelyn, desde la redacción ahí está acomodándose. ¿Qué piensan los gremios, no, frente a esto? Nosotros recordamos periodísticamente, vamos a hacer, llega Mauricio Macri a la presidencia argentina apoyado por el movimiento obrero argentino en general, ¿no? Hugo Moyano apoyó de una manera muy, muy visible esta historia. ¿Quieren tomar un café ustedes? Sí. Vos, Sergio, también, ahí te va a llegar, a Evelyn también. Bueno, mientras nosotros nos tomamos un cafecito y saludamos a Sergio y a que está con Evelyn. Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Gracias, Sergio, bienvenido. Bueno, así es, Roberto, el sindicato de camioneros en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, Sergio Ledio, que también tiene una postura. Justo estábamos hablando recién en los altos niveles de conflicto que tienen con el tema de las ART. Pero primero vamos con una concepción general de esta reforma que quiere impulsar el Gobierno Nacional. Bueno, el sentir que tenemos la gran parte de los dirigentes del interior o muchos dirigentes del interior de las provincias que sentimos siempre lo mismo, ¿no? Terminamos los desaguisados de cualquier gobierno, los terminamos pagando los trabajadores, entendiendo de que puede haber otras posibilidades o puede haber otras maneras de llegar a acuerdos o consensos en beneficio de seguir manteniendo los puestos de trabajo y seguir fortaleciendo también la parte empresarial. Esto es codo a codo. Si no tenemos empresa, no tenemos trabajadores. Si no tenemos trabajadores, no tenemos empresa. ¿Es volver a los 90 esta ley? A ver, por ahí hay un poco de similitud con algunas cosas que a nosotros nos preocupan muchísimo, ¿no? Sobre todo el cambio de las leyes laborales, sobre todo el tema de no castigar al que tiene el trabajador en negro, es injusto, ¿no? Porque por ahí también en esto vale la pena decirlo, ¿no? Cuando hablan hoy que está tan de moda la palabra corrupción, el empresario que tiene un trabajador en negro es un vivo o es un corrupto. Entonces yo digo, che, hay que verlo bien, hay que analizarlo bien. Creo que no sé si se puede tratar en un tiempo récord de esto que están hablando, y seguramente va a haber muchos dirigentes que no van a estar de acuerdo como no lo estamos nosotros para que se trate de esta manera. Aladio, si sale esta reforma laboral tal cual la está impulsando el Gobierno de la Nación, la idea después es negociar convenio por convenio. ¿Ustedes están dispuestos? Yo creo que hay convenios que sí que hay que negociarlos. Hay convenios que han quedado en el tiempo, obsoletos, y por ahí hacer un comentario. Hay un convenio colectivo de trabajo que todavía a los trabajadores se le paga el uso de máquina de escribir. Entonces yo digo, no es que hay que dejar de pagarle esa plata, habrá que incluirla en el básico, hay que buscar la manera de cómo solucionarlo. Lo que pasa es que hoy la máquina de escribir no se usa más. Los convenios quedaron en el tiempo, esto se fue modernizando, pero hay que hacerlo con mucho consenso, con mucho trabajo, con mucha responsabilidad. De un día para el otro no lo podemos cambiar, ¿no? Bien, volvemos en un minuto, Evelyn. ¿Cómo Sergio, no? ¿es volver a los 90, como recién Sergio Ladio intentaba decir, o como también informó en un informe como que el padre de esta criatura, de esta reforma laboral, es la vieja idea política que imperó en los 90 en la Argentina, ¿no? No, me parece que no, que es una forma de escapar también a una realidad que hoy vive la Argentina, que si queremos poner las cosas en un justo medio, digamos, el problema de la empleabilidad en la Argentina fue en los 90, fue en el 2000 y sigue siendo ahora. Y no le hemos encontrado como sociedad un canal claro que nos permita de alguna manera despejar muchas cuestiones que nosotros creemos que son como semillitas en el camino, piedra en el camino que hace a esa relación laboral. Yo te pregunto, Germán, ¿la ley cuida al trabajador o cuida al que da empleo al trabajador? Esta nueva ley, el espíritu de esta ley. Yo creo que la ley es equitativa, en el sentido de que pone en algunos artículos claridad en la situación, porque hoy también muchas de estas cosas, a lo mejor el doctor se va a enojar, pero sí, muchas sí. de las cosas que se están discutiendo ya están discutiéndose también en los juzgados, porque a veces la ley no es clara, y esto lo que permite es dar claridad en ese tema y que todos sepamos cómo son las condiciones, tanto el trabajador como el empresario,
y no dejarlo al libre pensamiento de una biblioteca para un lado, una biblioteca para el otro. En esto hay que ser preciso y claro. Las dos partes tienen que tener las condiciones como son, porque son lo que generan las relaciones laborales. Y esta ley lo que trata de cumplir es eso, es un ordenamiento en un montón de cuestiones que están en la ley, que amparan derechos, pero que no son claras a la hora de hacer ejercicio de esos derechos, ni para el empresario ni también para el trabajador. Y esto lo que viene es a ordenar eso. Y también incorpora derechos que hoy no están, temas de licencia, temas de paternidad, de la posibilidad de que un papá también tenga su licencia por nacimiento, que hoy en la ley no existe. Se está trabajando crear una figura también que tenga los alcance en la legislación laboral, como es el trabajo profesional de una persona que presta su servicio profesional a una empresa y su mayor recurso es el 80% de esa empresa, de lo que él vive, y se está trabajando buscar un régimen para que sea también un trabajador más y tenga las condiciones que tiene que tener su trabajador, y no que sea el muchachito que haga la factura y me libero de todo. Entonces, amplía también derechos y crea situaciones que hoy vive la realidad de la empleabilidad en la Argentina. Germán Mastrocola es diputado provincial Cambiemos, Jorge Elías, abogado laboralista. Bueno, escuchamos a Sergio, a Ladio, y lo escuchamos a Germán. ¿Tenés Bueno, tu las momento? mejoras son esas vacaciones modestas, porque en realidad esas licencias que no cambian, porque si a mí me ponen una licencia por paternidad y una licencia por la pensión asistida, pero me sacan un montón de derechos, creo que el desbalance es muy grave. Y yo creo que en este punto, lamentablemente, bueno, déjeme terminar, mi estimado amigo. No, pero dice, saca un derecho, ¿cuáles? Bueno, por ejemplo, digo un ejemplo. La solidaridad de la empresa principal por las contratistas. ¿En qué sentido? La exclusión de los trabajadores profesionales que le van a sacar una ley el día de mañana porque lo que quieren es privarlos de la protección de la ley de contrato de trabajo. La idea de que por convenio colectivo se puede borrar del mapa la indemnización por despido. Son temas muy peligrosos. Ahora bien, no es así. Bueno, después los oyentes irán a tomamos buscar los café, proyectos. Tomamos un traguito de café, escuchamos un minuto. Creo que en ese punto, digamos, la propia CGT, lo dijo el otro día Juan Carlos Smith, bueno, casi todos los artículos son en contra del trabajador, pero no teníamos más remedio. Han buscado una estrategia de atenuar los efectos aceptando la desgracia. Hay sindicalistas, como acabamos de escuchar, que piensan diferente. Sí. Lo que a mí me parece más grave de esto es que el Estado, a pesar de que el diputado Mastrocola diga que no, ha abandonado el rol de árbitro y de garante en los sectores sociales. Es demasiado sesgada, se nota mucho que es una ley destinada a perjudicar a los trabajadores. Seguramente puede ser en un sacrificio patriótico, un sacrificio por el bien de la nación. Sí, dijo el presidente, todos tienen que ceder un poquito. Hasta ahora los que van siguiendo son los trabajadores, los empresarios no sabemos mucho. Entonces creo que en ese punto, y esto es una cuestión, un reproche amigable que le puedo hacer a mi contrincante acá, es que si el Estado se pone demasiado una camiseta, pierde legitimidad para intervenir en el conflicto o para ofrecer garantías. Entonces, esos convenios colectivos de trabajo que Claudio decía había que renegociar, va a ser muy difícil renegociarlos porque uno sabe que el Estado va a jugar en contra de los trabajadores. Por lo que fuera, porque cree que es lo que se merecen, porque se lo tienen ganado, porque se necesita, porque alguien tiene que sufrir y que sufran los pobres, no importa, el argumento sea cualquiera. Ese es el fundamento. Y ahí estamos perdiendo algo. Estamos perdiendo la posibilidad de un Estado que articule intereses y no que juegue para un solo interés. Si querés opinar, tenemos una cuenta Twitter. ¿Bancás la reforma laboral que proponen Mauricio Macri y el presidente Macri? Por sí o por no, en estos momentos, a ver, ahí estamos, ¿no? Leemos tu respuesta en vivo. Por sí el 40%, por no el 60%. Y estamos hablando de una norma de un gobierno que fue casi reelecto. Por la misma cantidad de votos que ahora pierde. Claro, exactamente. 40% exactamente. Bueno, vamos a una pausa, volvemos, está Sergio Ladio también, el movimiento gremial. Me gusta este intercambio de palabras. Después yo quiero que vos me digas algo malo de la ley y que vos me pienses algo bueno de esta ley. Si hay algo malo, si hay algo bueno allí, ¿no? Para encontrar un punto común, que es lo que buscamos siempre en Viceversa.
Bueno, seguimos en Viceversa. Bueno, estuvo muy lindo el corte mientras tanto. Sergio Ladio, ¿estás ahí? El secretario general de Camioneros. Bueno, Evelyn, ahí estamos. Estamos acá, así es, Roberto. Dale. Bueno, en la industria de los juicios laborales, un tema que recién ustedes estaban hablando, la provincia de Santa Fe, de acuerdo a los últimos datos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, se ubica en el 3er lugar. Y dentro de las actividades que tienen más juicios laborales, estamos hablando del área de la construcción y también del área del transporte, que representa Sergio Ladio. Así que le vamos a preguntar también por eso, ¿qué está pasando en el mercado del trabajo de los camioneros para que haya tantos juicios laborales? Bueno, a ver, yo creo que se dan por las actividades, ¿no? Sobre todo la construcción, por la actividad que tienen ellos, que te lleva a tener tantos siniestros dentro de las empresas o las obras donde están trabajando. En el caso nuestro, la distribución de bebidas o de cualquier otro producto en la calle también te lleva una siniestralidad muy alta. A ver, nosotros como sindicato de camioneros acá en Santa Fe estamos haciendo un trabajo coordinado con los delegados y logramos bajar esa siniestralidad muy fuerte, yo diría casi en 10 puntos en algunas empresas o en algunos rubros. A ver, pero es un trabajo que hay que hacer en conjunto, ¿no? También necesitamos la ayuda del Ministerio de Trabajo de la Nación y de todos los entes que nos den una mano, porque en esto va la salud o la vida de los trabajadores. Entonces, yo creo que hay que sentarse a hablar de esos temas también, ¿no? Camioneros a nivel nacional está previendo quizás hacer una movilización cuando se trate este proyecto en el Senado de la Nación. Incluso Pablo Moyano habló de una Banelco nuevamente como en el gobierno de la Rúa. ¿Crees que puede pasar lo mismo? A ver, yo a esta altura ya no creo que por ahí haya esas cosas de la Banelco o de la servilleta en algún momento que había. Lo que sí por ahí nos dejaría un poco más tranquilo a todos los dirigentes del interior del país, que no suceda lo del cuento del tero, ¿no? Que ponemos los huevos en un lado y cacareamos en otro, porque eso nos desconcierta y desconcierta en realidad al trabajador. Nosotros queremos que sea clara la CGT y el mensaje para todos, ¿no? Sobre todo para los dirigentes del interior, para ver hacia dónde vamos y cómo generamos que esto no termine siendo un problema o un padecimiento de los trabajadores. Bien, Evelyn, sí. Gracias. Hasta luego. Sí, gracias por tu participación. Nos vemos mañana. Gracias. Sí, por supuesto, bueno, a las 6 de la mañana. Y tratá de que Sergio te invite a la fiesta del 16 de diciembre que tienen los camioneros histórica. Le voy a decir, bueno, así como está la ley, ya dijeron que no. Que te lleven en camión también, acá me dice el Pablito. Gracias, Sergio, por estar. Gracias a vos. Bueno, se habla de Banelco, se habla de una ley tensa. Vimos lo que se genera. Esto es en apoyo al empresario que no puede incorporar un nuevo empleado por la presión, entre comillas, mafiosa de una organización jurídica laboral. Esta situación, el diagnóstico que hace el gobierno es ese. ¿Cómo hacer para avanzar dando más empleo en blanco en una Argentina donde hay tensión sobre el tema? Sí, nosotros entendemos que muchas de esas cuestiones existen hoy en la Argentina. Eso retrotrae mucho a la posibilidad de poder generar empleo registrado en Argentina. Tenemos una problemática muy fuerte y muy grave, que hoy tenemos 3 millones de trabajadores, más de 3 millones de trabajadores que no tienen ningún tipo de derecho, que no tienen su cobertura de obra social, que no pagan jubilación. No sabemos si el sueldo se rige por una paritaria. Y a veces eso lo miramos como una cuestión menor o como una cuestión, será algún coletazo de este sistema que tenemos en la Argentina, serán los daños colaterales. Nosotros creemos que tenemos que cambiar algunas situaciones, por eso este proyecto de ley, para poder tener un trabajo razonado, en blanco, con reglas claras, donde se conozca de antemano cómo son las condiciones del trabajo en Argentina, donde tanto el empresario como el trabajador sepa de sus derechos y que no se tenga esto que demirir, lo vuelvo a decir, ni en un juzgado laboral, ni en un estudio jurídico o en un café cerca de tribunales para resolver los problemas del derecho del trabajo.
Bien, por último, doctor Elías, me dice el productor que usted en cualquier momento le da algo, como diciendo, no está nada de acuerdo con No, no estoy nada de acuerdo porque vuelvo a repetir, creo que el diagnóstico de los problemas existe, pero la forma de abordar la solución no es la correcta, no va a dar el resultado, es una solución muy simplista, muy a piacere de algunos sectores que presionan para conseguir estos beneficios. Insisto que es una película que ya vimos, ya sabemos que no va a ocurrir. Yo me animo a decir, recién decíamos, no, si el año que viene estamos acá, invítenos de nuevo, vamos a ver cuántos empleos se crearon o cuántos empleos se blanquearon. ¿Te bancás esa invitación? Sí, por supuesto. Ahí estamos. Antes a lo mejor. Luego una cena. Una cena, bueno, somos varios acá. Bueno, invitamos a todos. El que pierde paga. El que pierde paga. Me gustaría perder, pero lamentablemente creo que lo voy a ganar, porque ya sabemos que estas experiencias no alcanzan, no resuelven el problema. Y respecto a la litigiosidad, creo que también es una ilusión, porque esta ley que supuestamente tiene derechos tan claros, lo que busca es recortar derechos, y esos recortes hay que salir a explicarle, mira, ahora usted lo van a embromar en esto, en esto, en esto y en esto, así que aguántesela, mi amigo. Pero no es la primera vez que una ley que busca posiciones regresivas o posiciones perjudiciales para los trabajadores es resistida en el tribunal. La ley de riesgo del trabajo es el mejor ejemplo, se comió todas las inconstitucionalidades que había. La reforma del gobierno militar de la 21.297 también. Entonces, trabajo para los abogados, lamentablemente, que vamos a empezar a pensar cómo plantear o cómo resistir o cómo evitar los efectos más dañosos y más perjudiciales para los más humildes con esta reforma. Así que, si la idea es que no va a haber más pleitos, yo desde acá, acúsenme de lo que quieran, creo que estamos preparándonos para ver cómo lo resistimos también en los tribunales. Yo les agradezco estar. Vamos a ver cómo terminó la encuesta en Twitter que hicimos, bancás la reforma laboral, por sí o por no. Empezamos con un perfil, bueno, 37% sí, 63% no. Bien. ¿Algo malo que tenga la ley? ¿Algo que no te guste que tenga la ley? Cortito. Creo que en algunas cosas no da, que deja algunos blancos y para mí en este tema entendemos que tiene que ser muy clara las condiciones, que no deje esos blancos que después no se saben cómo resolver. ¿Algo bueno que tenga la ley? La licencia por paternidad, que parece, perdónenme con todos los padres, parece un chiste, porque a ver, sacrificar tantos derechos a cambio de una licencia parece casi, perdónenme la expresión, no estoy de acuerdo parecen cuentas de colores. El padre no solo me parece muy bien no que solo la licencia de paternidad, la posibilidad de fertilización, la posibilidad de cuidado de chicos de 4 años, hay un montón de condiciones que hacen también a los derechos de los trabajadores, a los derechos de una madre y un montón de cosas. Los invito a seguir charlando sobre este tema, vamos a la cafetería del canal, nosotros nos vamos, hasta el miércoles que viene en Viceversa. Gracias por acompañarnos como todos los miércoles. Muy bien. Auspician Viceversa. Volvés a intentarlo porque amás lo que haces. Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. La Reina. Paladini. Nacimos para esto.